Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos del Saber. Soy Carolina Delgado y hoy quiero invitarlos a mirar la educación desde un lugar distinto al que estamos acostumbrados. Solemos creer que la escuela es la que enseña y que la comunidad solo aprende. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si hubiesen saberes que nacen en el territorio y que la escuela todavía no ha sabido escuchar? Quiero presentarles un caso que nos invita a hacer todo este tipo de análisis y junto con mis compañeros Adriana, Jacqueline, Jairo y Laura, hacer un análisis detallado para poder contestar estas preguntas. Quiero contarles el caso de Juan, el niño Triqui. Él es un niño proveniente de la Sierra Mixteca, de la comunidad indígena Triqui, el cual llega a una escuela oficial en México donde presenta situaciones de discriminación por su apariencia, por su forma de expresarse, porque tiene una manera diferente de aprender. En este caso, él expresa que le encanta jugar básquetbol, pero descalzo, porque así de esta manera lo aprendió. Sin embargo, no es un secreto que en México las comunidades indígenas se ven muy discriminadas y sus territorios son abandonados. Por eso quiero invitarlos a que evaluemos realmente cómo se puede llegar a estos territorios, cómo no solamente en nuestro rol de docente brindamos nuestro conocimiento, sino también cómo aprendemos de nuestro territorio. Por eso queremos dar a conocer diferentes conceptos dentro de este aprendizaje, como lo es las pedagogías decoloniales, la educación intercultural, el territorio, la importancia de los saberes indígenas y campesinos. Y ya con esta breve introducción, quiero invitar a mi compañera Adriana para hacer un análisis en un caso que se puede presentar en nuestro diario vivir o nuestra cotidianidad. Profe Adriana, imagine que usted llega a un colegio donde el PEI solo reconoce la ciencia, la historia universal de siempre y las enciclopedias ilustradas como los conocimientos oficiales. Desde las pedagogías decoloniales y con enfoque intercultural, ¿qué acciones cree usted como docente que podría hacer en su primera semana de clase para que los saberes y formas de aprender de los estudiantes no sean solamente sometidos a ese sistema oficial planteado, sino que realmente se vea un currículo situado? Mi profe Carol, esta pregunta es interesante. Bueno, yo lo manejaría en un plan de una semana, ¿sí? Que entre el primer día y el segundo día yo lo manejaría en suspender el libro oficial y hacemos como una cartografía de saberes. Nuestros estudiantes mapean quién cura, quién siembra, quién narra su comunidad, el punto de partida. En el tercer día yo lo manejaría como un tribunal, o sea, preguntamos quién escribió esto, quién le falta estas páginas, agregar más información de la cultura, y en el quinto enseñamos con toda esta información recolectada nuestra propia enciclopedia viva, que pues sería la enciclopedia de cultura, que estaríamos agregando la parte que también maneja agrícola, grupos orales. Pues al cerrar esta semana, el objetivo sería que los estudiantes ya no estén sometidos y dialoguen de igual a igual en el mundo. Eso es una ecología de saberes en la práctica. Rompe el molde tradicional, pero que nos ayudaría a abordar mucho que ellos mismos comiencen a repartir o comiencen a comunicarse más con la comunidad. La idea es que los estudiantes hayan entendido un mensaje poderoso que ellos han conseguido, que es identificarse, que las voces de sus ancestros y sus formas de interpretar el mundo no son folclore ni ignorancia, son conocimientos legítimos que dialogan de igual
con la ciencia universal, la ecología y los saberes. Cuando, por ejemplo, nosotros desmontamos el racismo estímico en el día a día, en el aula, esto no es solo dictar clase. Recordemos que es sembrar una grieta en el sistema oficial. Ese sería mi punto de vista y como yo lo tomaría. Me gustaría saber un poquito cómo lo tomaría mi profe Jairo. Mi profe, siendo usted un educador en una comunidad de la cultura zenú, en nuestro territorio colombiano hermoso, en nuestro Caribe, cuéntenos qué relación hay entre educación, territorio y diversidad cultural, desde su perspectiva personal y en propiedad. Profe Adriana, muchas gracias por tu pregunta. Como educador de la institución educativa indígena Tacanal, en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, considero que la educación, el territorio y la diversidad cultural están profundamente relacionadas y no pueden entenderse por separado. Desde mi perspectiva, el territorio no es únicamente el espacio donde vivimos, sino el lugar donde se construye nuestra identidad, se transmiten los saberes ancestrales y se fortalecen las costumbres del pueblo indígena zenú. Es allí donde los niños, niñas y jóvenes aprenden el valor de la naturaleza, el respeto por los mayores, el trabajo comunitario y el sentido de pertenencia hacia su cultura. La educación también debe responder a esta realidad territorial y cultural. Por ello, nuestro compromiso como docentes es integrar los conocimientos propios del pueblo zenú con los saberes universales, promoviendo una educación intercultural que fortalezca la lengua, las tradiciones, la historia y la cosmovisión de nuestra comunidad, sin dejar de preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos del mundo actual. La diversidad cultural también representa una gran riqueza porque nos enseña a valorar las diferencias, convivir con respeto y reconocer que cada pueblo aporta conocimientos importantes para la construcción de una sociedad más justa e incluyente. En nuestro contexto, educar significa formar personas orgullosas de su identidad, comprometidas con el cuidado del territorio y capaces de aportar al desarrollo de su comunidad sin perder sus raíces culturales. También la educación, el territorio y la diversidad cultural forman un solo proceso que permite preservar la identidad del pueblo zenú, fortalecer la autonomía comunitaria y garantizar una formación integral para las nuevas generaciones. Gracias, profe Jairo, gracias, profe Adriana, por sumergirnos en la pedagogía descolonial de las prácticas educativas. De igual manera, por adentrarnos en la riqueza de los saberes interculturales de la hermosa cultura zenú. Principalmente, valorando todos los saberes y recurriendo esta vez a la pedagogía del territorio que nos invita a pensar la escuela como un espacio de aprender con la comunidad y no solo aprender sobre la comunidad. Quiero darle paso a la profesora Jackie con la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que los saberes indígenas y campesinos contribuyen en una educación plural, crítica y situada? Mi profe Laura, muchas gracias por tu excelente pregunta. Los territorios, algo que es nuestro y debemos cuidarlos. Bueno, para mí los saberes indígenas y campesinos van desde el respeto por los ancestros, lo espiritual, el cosmos, hasta la validación de lo aprendido a través de las experiencias vividas. Por eso creo que estos saberes hacen la educación plural, porque no hay una sola verdad, no se limitan a contenidos temáticos. Hay más voces, lenguas nativas y más aprendizajes locales. De igual manera, estos saberes hacen la educación más crítica, porque el estudiante cuestiona, porque hay investigación propia, porque valora el aprendizaje intergeneracional. Además, defiende la identidad cultural. Y por último, y no menos importante, hacen que la educación sea situada, porque se aprende a través de la experiencia, la relación directa con lo vivido, es decir,
Partimos de su territorio, de su hogar, de su casa, y todo para ver la problemática, analizarla y estar en capacidad de proponer soluciones que no solo lo beneficien a él o a ella, sino también a toda la comunidad, es decir, de manera colectiva. Profe Laura, ubiquémonos por un momento en una enseñanza tradicional. El docente explica su clase, transcribe de un libro al tablero para que sus estudiantes copien. Luego, hace una evaluación de manera individual y ya obtuvo el resultado. Ahora, pensemos en las transformaciones que proponen las pedagogías decoloniales desde la interculturalidad. ¿Qué cambios haría usted para pasar de ese tipo de educación a una educación dialógica de saberes e interculturalidad? Yo pienso que para dar este salto de la educación tradicional a una educación diáloga de saberes e intercultural, yo no haría simples ajustes, haría una revolución en la lógica de espacios y de poder en el aula. Tomaría el tablero, lo transformo en una mesa redonda. Este dejaría de ser el centro del salón. El conocimiento no está guardado en un libro para ser dictado, pues organizaría en el aula varios círculos para mirarnos a los ojos y que el estudiante reconozca que el saber se construye en comunidad y que la palabra circula, mas no se impone. También transformaría la transcripción a un diálogo de saberes. En lugar que el estudiante copie un texto único, universal, generalmente eurocéntrico, invitaría a los estudiantes a traer saberes de sus comunidades, de sus mayores, de sus abuelos, de realidades vividas y de su territorio. El libro dejaría de ser una verdad absoluta y se convertiría en una voz de diálogo, de debates y de tensiones con saberes locales y ancestrales. También miraría la evaluación individual a una evaluación de construcción colectiva, donde la evaluación tradicional genera competencias y asume que todos los estudiantes deben de responder lo mismo. Yo pensaría en una evaluación comunitaria, procesual y colaborativa, donde se valore cómo el estudiante aplica el conocimiento para transformar su entorno, cómo aprende a escuchar y a respetar. Teniendo en cuenta esta temática, el transitar hacia una pedagogía descolonial e intercultural no es solo cambiar la didáctica en el aula, es un acto de justicia epistémica. Es entender el significado de que la escuela no está para civilizar las mentes bajo un molde. Una educación diáloga humaniza el aula. ¿Por qué? Porque asume que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Al descolonizar la educación, transformamos el acto de enseñar en el tejido de complicidades, donde la diversidad cultural no es un obstáculo a superar, sino que se vuelve en la mayor riqueza para aprender a pensar, a sentir y a coexistir en este mundo tan diverso. Y así llegamos al final de este hermoso recorrido Diálogos del Saber. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.